Hey, tengo 3 noticias, 3 exclusivas que todavía no sabe nadie del Huawei Watch 3, que me lo han dicho técnicos de la misma marca Huawei y que ahora mismo te voy a filtrar sobre nuevas características que van a llegar y que son las más demandadas, lo que la gente más me pregunta, sobre respuestas de mensajes, sobre qué pasa con el control de la música y sobre qué pasa con el pagar con el reloj. La función del NFC, ¿qué pasa? Que no hay ninguna aplicación de bancos. Bueno, pues no te muevas que te las cuento. Hey, I remember syrup sandwiches and cake just AM to the PM, PM to the AM phone. Hola, bitches. Hola, hola, hola. Hola, bitches, bitches. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues resulta que a mí me llegó el otro día el Huawei Watch 3, lo tengo aquí, te lo puedo enseñar. De hecho, me llegó porque me lo compré por Amazon. Puedes ver los vídeos del unboxing y puedes ver el review también, el review completa, con muchas cosas, muchas características que te cuento, pero faltan cosas. Faltan características. ¿Qué pasa con las respuestas de los mensajes? Porque había uno el día del unboxing en directo que me decía que se podían responder mensajes. Bueno, se pueden responder mensajes SMS, eso sí, hay un par de aplicaciones que se llaman Mood Messenger y Next SMS que te permiten responder mensajes SMS. Te la instalas en el reloj, te la instalas en el teléfono y vas a poder responder SMS y MMS. Eso de momento lo tenemos. ¿Pero qué pasa con responder WhatsApp? Pues les lancé la pregunta a Huawei. ¿Qué pasa con el NFC? Porque cuando tú te lo compras y cuando lo miras en la página web te dice que es NFC compatible. Bueno, pues muy bien, me parece muy bien. Pero NFC, ¿qué quiere decir? Mira, que te vas a poder pasar fotos del teléfono Huawei, porque si es Android normal no cuenta, del Huawei al reloj. Bueno, oye, NFC, aquí en mi casa, en casa de tu abuela, en casa de todas partes, es pagar con el reloj. NFC para pasarle fotos, pues me interesa relativamente y lo tengo desconectado. Pero ¿qué pasa? ¿Vamos a poder pagar con el reloj? ¿Sí o no? Pues ahora te lo voy a contar. Y la tercera cosa, ¿qué pasa con la música? Porque no se le puede pasar música al reloj. Sí se le puede pasar música al reloj. Con una aplicación que se llama eSound, que está en el reloj y que está en el teléfono, pero no podemos, por ejemplo, controlar Spotify. ¿Qué pasa? ¿Se va a poder controlar Spotify? ¿Se va a poder controlar la música que tengamos sonando en el teléfono? El típico controlador de música, el típico controlador multimedia que tienen hasta los relojes de 25 euros. Este no lo tiene. Solo puedes controlar Huawei Music. Bueno, pues te lo pregunté a la gente de Huawei. Les mandé un mail con las preguntas. Vamos con la primera, esta última. La pregunta dice: ¿hay forma de controlar la música que está sonando en el teléfono sin tener que pasar por el aro de pagar una suscripción a Huawei Music? Porque claro, es que además Huawei Music no es gratis, es de pago. Porque si lo usas sin pagar, las canciones te suenan 30 segundos. ¡Hombre! Pues la respuesta, atención, vamos con la primera respuesta. Actualmente se ofrecen 3 meses gratuitos de Huawei Music y durante el mes de septiembre estará disponible Deezer en App Gallery. O sea, que de momento no vamos a tener nada más. No dicen nada de Spotify. No, eso pasa un poco también con el Fitbit Versa 3. El Fitbit Versa 3 no te permite pasarte música ni listas de reproducción a Spotify. Bueno, pues este tampoco. No te vas a poder pasar nada de Spotify, ni siquiera controlar la música que esté sonando, al menos de momento, pero vamos a tener la posibilidad de tener Deezer y de escuchar Deezer desde el Huawei Watch 3. Es lo único que tenemos de momento. Vamos con la segunda pregunta. ¿El NFC servirá para poder pagar con el reloj en algún momento? Hombre, pues vamos allá con la respuesta. Atención, porque esto viene de los técnicos de Huawei y tengo autorización para contároslo. Se está trabajando con diversos bancos y pasarelas de pago para poder ofrecer la funcionalidad. ¡Tachán! Vamos a tener pagos con el Huawei Watch 3. No sabemos todavía cuáles, no sabemos qué bancos serán compatibles o no, pero desde Huawei nos confirman que vamos a poder pagar con el reloj. Eso no te lo había dicho nadie todavía. Y vamos con la última. La última pregunta era algo que todo el mundo quiere saber y todo el mundo espera. ¿Hay alguna manera de responder mensajes recibidos?
quizá con un móvil Huawei con Harmony 2.0, no lo sé, porque ahora mismo yo, como no tengo ningún móvil con Harmony 2.0, no lo pude comprobar, pero desde un Android seguro que no. ¿Está previsto añadir esta funcionalidad? Atención, la respuesta es: se añadirá esta funcionalidad en la actualización planificada para finales de octubre. Se van a poder responder mensajes. Claro, quizá mi error fue en no preguntar tan concretamente si se van a poder responder WhatsApps, porque a lo mejor van a poder responder mensajes SMS, pero cuidado, si la respuesta de los técnicos de Huawei se refiriera solo a los SMS, no tendría sentido, porque los SMS ya se pueden responder con con dos aplicaciones de terceros. Por lo tanto, si los SMS ya damos por descontado que se pueden responder, aunque no sea de forma nativa, yo intuyo o yo deduzco que se está refiriendo también a los mensajes de WhatsApp, a los correos electrónicos, a cualquier notificación que te llegue, como puedes hacer, por ejemplo, con los relojes del sistema operativo Wear OS, que ya puedes responder desde hace mucho tiempo con un teclado completo. Aquí el teclado completo también lo tenemos. Pues al menos que sirva para algo más que para buscar aplicaciones. Ya que lo tenemos, apliquémoslo. Pues sí, señor. La respuesta es: se añadirá esta funcionalidad en la actualización planificada para finales de octubre. O sea que tenemos Deezer como novedad en el control de la música. Spotify no, con control de la reproducción multimedia, pues quizá sí, pero al menos aquí no nos lo dicen. Número 2. Podremos pagar con el reloj gracias a las aplicaciones de los bancos que se van a ir incorporando poco a poco. Y número 3. Por fin vamos a poder responder mensajes a finales de octubre. Vamos a tener que esperar a otoño, pero eso ya lo tenemos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete, y si ya está disponible la función super gracias, super thanks, pues también dame algo, que tenemos que vivir. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.